Otro caso, el fiscal de San Francisco está demandando a la Casa Blanca, y después vamos a hablar de todas estas demandas, porque dice que la política de la Casa Blanca lo que pretende es convertir a los gobiernos locales en hacerlos realizar el trabajo que le corresponde al gobierno federal, es decir, que no tienen por qué ellos perseguir a personas sin papeles, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. So today we are announcing that we'll be filing a lawsuit against the Trump administration in the Northern District of California. Since his first term, Donald Trump has tried different ways to coerce cities into doing the job of the federal government and carrying out federal immigration enforcement. Their actions fly in the face of fundamental constitutional provisions. They violate plain statutory language and numerous court orders. Our lawsuit describes how their actions violate the Constitution's 10th Amendment, the Separation of Powers Doctrine, the Spending Clause, the Due Process Clause, and the Administrative Procedures Act. A ver, primero, ¿por qué viola la enmienda 10? Bueno, muy interesante. Desde el principio, la autoridad de controlar la inmigración le pertenece al gobierno federal. Y las apropiaciones que hace el Congreso con respecto a hacer cumplir las leyes de inmigración, en gran parte son para que el gobierno federal, ICE, Homeland Security, puedan hacer su trabajo. Obviamente no hay suficientes agentes para la clase de problema que hay hoy en día en los Estados Unidos con esta inmigración descontrolada que ocurrió a través de la inmigración de la administración anterior. Y yo no quiero decir que los Estados Unidos no deben respetar a las personas decentes, a las personas trabajadoras, a las personas que están aquí haciendo el bien, contribuyendo a la economía norteamericana y personas que cumplen con las leyes. Pero es que hay muchas otras personas que han creado muchos problemas aquí. Y esos problemas tan serios requieren soluciones serias, soluciones importantes para problemas muy complicados de resolver. Entonces, las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso de los Estados Unidos implican que el gobierno de los Estados Unidos y sus fuerzas de inmigración, para llamarlo de alguna forma, van a requerir una colaboración por parte de los estados de alguna forma. No hay nada que diga que lo tienen que hacer, pero lo que sí no pueden hacer los estados y las municipalidades es impedir que el gobierno federal lleve a cabo su función inmigratoria. ¿Y pueden abstenerse también? Estamos viendo que hay una diferencia entre la demanda que está haciendo el estado de California, diciendo que van a demandar al presidente porque los quieren forzar. Nadie los está forzando. Mira el caso que hay en la Florida. Pam Bondi presenta una demanda por parte del gobierno de los Estados Unidos como fiscal general contra Chicago y contra Illinois. ¿Pero por qué? No porque ellos simplemente se hayan negado a colaborar con el gobierno federal, sino que están impidiendo que el gobierno federal cumpla su función. ¿Por qué? Porque el gobierno federal puede emitir una orden de detención contra un inmigrante que está en los Estados Unidos, que ha violado leyes criminales o que ha violado otras leyes y por lo tanto es excluible o deportarlo. Y yo no soy abogado de inmigración aquí, por aquí han pasado muchos abogados de inmigración que saben mucho más de esto que yo. Pero esta demanda presentada por Pam Bondi contra la ciudad de Chicago es porque la ciudad de Chicago tiene una ordenanza local que han pasado la legislatura local de ese estado y de Chicago, de que no se pueden utilizar recursos locales para permitir que el gobierno federal cumpla con su función. Es decir, no pueden entrar en las cárceles, no pueden hacer llamadas telefónicas, no pueden compartir récords. Es ilegal, ¿verdad?, que en Chicago un oficial o funcionario de la localidad de Chicago comparta esta información con agentes de inmigración o agentes de ICE. Claramente se vislumbra en términos de la legislación que impone las reglas del Immigration and Nationality Act de que va a haber un grado de cooperación, porque el gobierno federal no tiene suficientes agentes para hacerlo todo. Tienen que tener acceso a los registros de la cárcel, tienen que tener comunicación con los agentes que están
custodiando a esas personas, y el gobierno local tiene que hacer cumplir un detainer, una orden de detención por el gobierno federal para que no suelten a una persona antes de que los puedan recoger, porque esa persona ha cometido crímenes contra los Estados Unidos, es deportable, y por lo tanto si lo sueltan, y hemos visto un alto incidente de criminalidad de personas que son recidivistas en ese contexto, y tienes la ley Lincoln Riley, que acaba de ser aprobada y firmada por el presidente, que permite que inmigración, ICE, Homeland Security, tenga acceso a esa información para poder hacer cumplir las leyes inmigratorias. California es parte de los Estados Unidos todavía, ¿sabes? Vamos a profundizar en ese tema. Y una pregunta que a lo mejor es más política que legal, que toda esta lluvia de demandas contra las... A ver, muchas personas sospechan que es ya una estrategia de partido tratar de frenar a Donald Trump a través de demandas. Es una lluvia de demandas retando sus órdenes ejecutivas o decretos presidenciales, que es como se llamaría en español correctamente. Y mi pregunta es, ¿cómo funciona eso? ¿Pueden de verdad cada uno de los decretos ser paralizados por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el presidente vino con su agenda, con su agenda anunciada. Él dijo qué es lo que iba a hacer. Habló del mal gasto, por ejemplo, de las instituciones ejecutivas que están a cargo del presidente. Esa función ejecutiva le pertenece al presidente. Todas estas agencias funcionan bajo el ámbito del Ejecutivo. Ponte, por ejemplo, ahora el tema del USAID. El USAID tiene un budget. Ese budget está aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Las apropiaciones de todas estas entidades ejecutivas vienen por parte del Congreso. Que por cierto, el presidente de la Comisión de Apropiaciones es Mario Díaz Valar. Bueno, perfecto. Pero ya estas apropiaciones son apropiaciones que se hicieron y se aprobaron. Entonces ahora entra el nuevo presidente, no para negarle los fondos a esas entidades, sino para investigar el mal gasto que él alegó y que muchas personas han alegado, la partisanía y todo lo que, y no vamos a entrar en todo eso porque lo hemos estado escuchando constantemente, el del dinero que le han pagado a ciertas entidades noticiosas, el dinero que se está utilizando para fomentar cualquier agenda previa. Ese dinero ya está localizado, ya está aprobado. Típicamente el presidente no puede frenar eso porque eso ya está aprobado por el Congreso, que escuchó los argumentos, votaron, se firmó todo eso y esa es la apropiación. Pero el malgasto de ese dinero es algo que sí se puede investigar. Entonces, si tú entras en una confrontación como presidente por orden ejecutiva, que entre en conflicto con la función legislativa, entonces tú tienes un problema de separación de poderes. Y ese problema solamente se puede resolver en las Cortes, porque entonces ciertas personas, ciertas entidades van a decir, usted me está afectando a mí un dinero que ya está proporcionado por una orden del Congreso tal y más cual, usted no puede hacer eso. Entonces, bueno, yo lo estoy haciendo en la medida en que constituye un mal gasto de la forma en que esto se está utilizando, porque así el Congreso no lo aprobó. Entonces ahí entra el pleito. Lo que estamos viendo y vamos a continuar viendo constantemente aquí es la batalla por la vigencia de cada uno de los tres bastiones de nuestra democracia. Vamos a ver peleas que están centradas en la separación de poderes. En el caso de inmigración, la cláusula de supremacía. La cláusula de supremacía es que la ley de los Estados Unidos es la ley proporcionada por el Congreso de los Estados Unidos. Son los estatutos y las reglas federales. En el caso del presidente, órdenes ejecutivas que impactan decisiones de otros niveles del gobierno, como puede ser el tema del Congreso y sus apropiaciones, eso eventualmente va a pelearse, eventualmente alguien va a protestar, eventualmente algo va a suceder que lo lleva a la Corte para una determinación declaratoria. ¿Y Trump sabía esto? ¿Tiene el presidente o no tiene el presidente la habilidad, la autoridad de hacer esto? Y eso es lo que va a determinar la Corte. ¿Trump sabía que iba a ser retado en las Cortes? Obvio, yo creo que él está tratando de empujar a ver hasta dónde el Poder Ejecutivo le permite llevar a cabo la agenda que él anunció durante su campaña.
Entonces, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que hay un proceso en los Estados Unidos. Aquí las cosas no se hacen porque te da la gana. En algún momento estas cosas se van a decidir. Vamos a la pausa y cuando regresemos, ¿qué es lo que tienen que decidir entonces el sistema judicial en este caso sobre esa disputa? Es muy interesante. El sistema judicial va a tener que decidir, en lo que entiendo, en una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Hasta dónde pueden detener la agenda de Trump o no? Cuando regresemos. Tratando de entender lo que viene, ¿no? Con el doctor Nelson Rodríguez Varela. Entonces, a ver, nos quedamos en este punto. Trump hace la orden ejecutiva o el decreto presidencial, lo retan en las cortes. ¿Qué es lo que tiene que determinar el magistrado? El magistrado tiene que determinar si el presidente Trump, con su orden ejecutiva, tiene la autoridad para designar lo que está en la orden ejecutiva, para hacer cumplir el dictamen. Porque la orden ejecutiva es un documento que ordena un cumplimiento sobre algo, pero el presidente tiene que tener autoridad para poder ejercer ese poder de que se cumpla algo que él está poniendo en esa orden ejecutiva. ¿Y eso cómo se llama lo que tiene que...? Entonces los magistrados tienen que tener una audiencia evidenciaria con respecto a qué es exactamente lo que el presidente quiere y si tiene la autoridad o no de hacerlo. Entonces, cuando se termina todo eso, la Corte Inferior establece un dictamen declaratorio, declarando si el presidente tiene o no la potestad de hacerlo o si tiene cierta potestad, cierta autoridad de llevar a cabo alguna parte de esa orden ejecutiva, tumbar parte de la orden ejecutiva o toda la orden ejecutiva o ninguna parte declarando que tiene el poder de hacerlo y que se tiene entonces que cumplir. Eso es apelable a la Corte de Apelaciones del Distrito. Ajá. Eso es lo que se llama una decisión declaratoria, que sería como una aclaración, aclarar. Una determinación oficial de si tiene el poder o no lo tiene, independiente de cualquiera que sea la orden ejecutiva que se esté tratando. Esa orden, ese planteamiento en contra de la orden ejecutiva está sujeto a mociones para desestimar, está sujeto a los mismos procesos y garantías procesales que existen en cualquier proceso de ley. Algo como lo que vimos con la inmunidad presidencial, que hubo que definirla. Exactamente. Exactamente, porque eso es más o menos lo que se pide. O sea, el presidente firma su orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva va a los diferentes departamentos donde se tiene que cumplir esa orden. Entonces, cuando hay un cumplimiento de esa orden y alguien es afectado, entonces se radica la controversia. Al radicarse la controversia, tú tienes lo que se llama standing. Entonces tú tienes la habilidad de demandar de alguna forma. O existe, si es una determinación contra un departamento, que ese departamento no puede cumplir con esa orden o no quieren cumplir con esa orden o se oponen, entonces se radica la controversia y se tiene la audiencia. Acuérdate que el presidente tiene poderes extraordinarios. Y parte de los poderes que tiene es de adjudicar sus agencias ejecutivas. Él es el jefe del Ejecutivo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por lo tanto, en referencia a lo que él puede hacer con las entidades ejecutivas que operan bajo él tiene casi una habilidad total de ordenar y de hacer o deshacer con respecto a eso, de imponer investigaciones, de crear cualquier tipo de circunstancia donde él piense que va a mejorar y va a haber una eficiencia mejor con el gobierno. Lo que no puede es excederse sus poderes en lograrlo. Entonces puede ser, con respecto a ciertas apropiaciones del Congreso, que él ahora no pueda cambiar esas apropiaciones y que esas entidades reciban el dinero que el Congreso apropió. Pero hay un futuro y esa apropiación puede terminar en una determinación congresional donde él puede ejercer cierta influencia en los legisladores para que eso cambie, pero no lo puede hacer por orden ejecutiva. O sea, que ¿cómo lo vas a hacer? Que esa lluvia de demandas podría terminar en algo que a lo mejor no esperábamos, que es que se está redefiniendo los límites de la presidencia. No, eso es precisamente lo que va a pasar. Él está
tratando de implementar la agenda que prometió. Y lo está tratando de hacer lo más rápido posible. Y está intentando de hacerlo de una forma rápida con órdenes ejecutivas. Pero las órdenes ejecutivas no sirven para todo. No es una llave maestra para el gobierno de los Estados Unidos. No puedes rediseñar el gobierno la manera de establecer las leyes de los Estados Unidos. No puedes coartar ni puedes infringir en los derechos de otra parte del gobierno como es el legislativo, como son las cortes. Chequeos y balances es la constitución importante de nuestra democracia y por lo tanto el presidente está tratando de lograr su agenda de la manera más rápida posible y en algunos temas él va a ser exitoso, pero en otros va a enfrentar algunas polémicas legales que se tendrán que decidir en las Cortes Federales de los Estados Unidos y podría avanzar a través de todo el sistema judicial hasta llegar hasta la Corte Suprema, donde se decida de la misma forma. ¿Cuánto puede demorar ese proceso? ¿6 meses, un año? Puede hacer, dependiendo de la urgencia, de la necesidad de llegar a una decisión. Porque, por ejemplo, lo primero que hacen cuando hay una orden ejecutiva que tiene una posibilidad de no ser exitosa es que el juez entra una orden que detiene esa orden ejecutiva hasta que se pueda ventilar el caso. Por eso algunos creen que es una estrategia del Partido Demócrata para paralizar. Puede ser, pero tienen que demostrar que si no lo detienen, o sea, que van a ser, si no lo detienen, van a ser afectadas personas de forma irreparable que tienen una alta posibilidad de ser exitosas en su enfrentamiento a la orden ejecutiva. Entonces detienen esa orden ejecutiva momentáneamente hasta que se pueda tener un hearing lo antes posible y ahí se podría entonces decidir toda la causa y podría seguir de la misma forma que siguen todos los casos en los Estados Unidos. Lo importante es que hay garantías procesales para todo aquí. Pero, por ejemplo, ¿cómo los detalles son importantes? Diferencias entre la demanda de California y la de Chicago. La demanda en California fue en los 90 o en el 2019. Bueno, pero que ahora de alguna manera el fiscal de San Francisco revive. Bueno, no es diferente porque la demanda se estableció contra el Estado de California porque el Estado de California se había declarado estado protegiendo estado que protege a los inmigrantes o ciudades santuario, que no es un término realmente legal, es un término de arte. Entonces lo que ocurrió en ese caso es que ganó California porque la legislación del estado de California era simplemente de que no iban a colaborar con las acciones del gobierno federal de forma proactiva, o sea, como si fueran agentes del gobierno federal. Es que un policía no te puede pedir papeles de inmigración. No. Hacerlos agentes como si fueran agentes de ICE. En California, en ese caso, ellos no estaban diciendo que no cooperaran con las agencias federales. En el caso de Cook County, lo que están diciendo es que no permitan que las agencias federales tengan acceso a información, acceso a los procesos, acceso a las cárceles, acceso a poder interrogar personas que están detenidas, que están sujetas a una orden de detención por parte de ICE o por parte de Homeland Security, que es diferente. Podría ser considerado destrucción. Por eso es que el caso de Pam Bondi es completamente diferente, porque la legislación local de Cook County ha demandado a Chicago y a Illinois. A Chicago y a Illinois. La ley de Illinois no es no obstruye. Es parecida a la de California, pero la ley de Cook County sí lo es. La ley de Chicago establece que es ilegal y que ninguna agencia local puede darle información y puede ejecutar una orden de detención que haya pedido el gobierno federal. Ahí entonces estás obstruyendo la función de enforzar las leyes federales de inmigración por parte del gobierno federal. En California simplemente se quedan con los brazos cruzados y no hacen nada, pero si hay un detainer, lo tienen que cumplir. Bien. Pues vamos a una breve pausa, ¿no? No, me dice que la conversación estaba tan interesante que yo quería seguir hablando. Me dice que no, que se parece acabó. Que ya. El juez del tiempo nos acaba de decir. Gracias. Así que nos quedamos con esto. Es un proceso en el que va a terminar por repasar, revivir, redefinir hasta dónde llegan los poderes
del ¿Cuáles son Ejecutivo. los límites de los poderes presidenciales con respecto a las órdenes Es muy ejecutivas? interesante. Bueno, por eso Wall Street Journal tituló este fin de semana que dijo que Trump estaba cambiando el mundo a un ritmo sin precedentes. Y habría que agregarle que está cambiando también Estados Unidos a un ritmo sin precedentes. ¿Tendrá éxito o no? Veremos. Cuando regresemos... Tienes bastante de dónde... No, es que es terrible. El buffet está lleno de... Está lleno. Ahora mismo el Departamento de Justicia acaba de ordenar que se retire el caso contra el alcalde de Nueva York, demócrata, Eric Adams. ¿Se acuerdan que... Se quejó. Primero estuvo de acuerdo y habló toda la retórica partisana del momento. Y ahora pues vio las consecuencias, la falta de dinero, la criminalidad, la gente protestando y bueno, se manifestó de una manera diferente. Ahora creo que inclusive se está llevando mucho mejor con los republicanos que con los demócratas. Pero algunos creen que mientras él se enfrentó a Trump o se enfrentó al gobernador Ron DeSantis, al gobernador de Texas, estaba bien. En cuanto empezó a protestar por la llegada de inmigrantes... hay quien cree que estuvo interesada la acusación, que es una acusación creo que por soborno o algo por el estilo. ¿Cómo funciona esto de que el Departamento de Justicia, una vez que cambia de una administración a otra, puede retirar una acusación? Bueno, porque la Fiscalía siempre mantiene la potestad de encausar o no encausar, de empanelar un gran jurado o simplemente tomar decisiones acerca de cómo van a enforzar la ley, de qué manera se mantienen los objetivos. Cada administración tiene sus objetivos, cada administración nombra a sus fiscales, nombra a su fiscal general, nombra a los fiscales de distrito y entonces la cosa cambia. En estos tiempos, y no solamente me refiero a esta administración, me refiero a administraciones previas y otras, se acentúa mucho más la reflexión de la política y ciertas cosas porque uno está viendo que forman parte de todo el juego. Vimos la politización del Departamento de Justicia en contra del presidente Trump, muchos aliados, eso le pareció absurdo eventualmente al pueblo que votó abrumadoramente por el presidente y por esta administración, que no estaban de acuerdo con que se hicieran las cosas de esa forma. Ahora estamos viendo esa reflexión, estamos viendo una persona, y todo el mundo tiene derecho a equivocarse, me imagino, ¿no? Una persona que estaba de acuerdo, mándame todos los inmigrantes para acá, nosotros somos un santuario para ellos, aquí le vamos a dar beneficios, aquí le vamos a dar comida, le vamos a dar albergue, vamos a buscar la forma de resolver esto. Gobierno federal, mándame todo este montón de dinero porque nosotros se nos está acabando el dinero para mantener todo esto. El gobierno federal pues realmente no tiene el dinero para hacerlo, es imposible mantener a tanta gente. Entonces el alcalde Adams empezó a cambiar su mentalidad y no lo hizo ahora que salió Trump, lo hizo desde antes. Y eso puede que haya tenido una influencia o no, porque parte de la agenda en aquel momento era muy importante, que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, que nosotros vamos a mantener a todos estos inmigrantes, y se dio cuenta de que eso era prácticamente imposible. Por mucho que tú quieras mantener esa inmigración, es una inmigración masiva, era una inmigración sin control alguno, y esa inmigración descontrolada causó un montón de problemas fiscales enormes y entonces se manifestó en contra. Ahora, si eso tuvo que ver o no tuvo que ver con el encauzamiento que le hicieron, eso obviamente lo resuelve el presidente Trump con un plumazo si quiere. Pero al final del día hay que tener conciencia acerca de qué es lo que es bueno para el país y qué es lo que el país puede sustentar. Hasta dónde pueden los Estados Unidos mantenerse en una posición de liderazgo en el mundo, manteniendo también sus habilidades domésticas de mantener al pueblo, de darle a las personas lo que necesitan, personas que realmente son necesitadas, que son ciudadanos americanos, que están aquí, hasta qué punto nosotros no vamos a ser solamente un país que admite inmigrantes, sino que los vamos a mantener también. Eventualmente se acaba la plata y eventualmente la gente que contribuye al fisco con su trabajo, con sus esfuerzos, con sus industrias, sus negocios, pues entonces llega un punto de que el retorno realmente no está ahí para mantener todo eso. Tienen que haber controles. Bueno, muy bien. Tenemos, hay que abrir ahora la hoja migratoria. El doctor Ángel Leal, que es abogado de inmigración, uno de los más prestigiosos, y que nos ha ayudado muchas veces a desenredar este hilo de Ariadna, que no se sabe cómo tejerlo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, encantado de saludarle y honrado de estar en este espacio de hoy, después de su último invitado, que es un gran... ¿Estaba escuchando? Sí, extraordinario colega.
¿qué le parece en términos generales esa idea de que hay como un pulso entre el Poder Ejecutivo, los estados y el Poder Legislativo también, que ya aprobó dinero para cosas que están eliminándose o cortando, y que le toca al Poder Judicial, que ha sido cuestionado durante todo el mandato anterior, decidir, ¿funciona realmente la separación de poderes? ¿Va a funcionar o se filtra un poco de agua de un lado a otro? Bueno, nos enteraremos. En realidad, lo que pasa es que constitucionalmente los estados sí tienen el derecho de velar por los intereses de sus residentes y ciudadanos. Eso es primero. Y también cualquier derecho que no específicamente será entregado al gobierno federal le corresponde a los estados. Es verdad lo que dijo Néstor anteriormente de la cláusula de supremacía. O sea, un estado no puede aprobar una ley que va en contra o que esté en conflicto, mejor dicho, con la ley federal. Pero al final de cuentas, pedir que los estados ejecuten las leyes de inmigración no es una función estatal. Y generalmente la colaboración estatal que buscan es a través de estos acuerdos de colaboración bajo la sección 287G, que son voluntarios. Es decir, el Estado, la municipalidad, el condado puede optar, entrar en ese acuerdo de colaboración o no. Así que hasta qué punto se le puede obligar a un Estado a entrar en estos acuerdos de colaboración es un tema legal que creo que una Corte Federal lo tendrá que decidir. ¿Qué piensa de si no es... ¿Qué va a pasar? Porque está interesante. O sea, legalmente pueden negarse. Yo diría que la función... A colaborar incluso, a impedir que el FBI, por ejemplo, o que el gobierno federal entre en una cárcel, entreviste a alguien, pida información. Es una cuestión jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, si es una carta estatal, técnicamente el gobierno federal no tiene jurisdicción sobre esa cárcel. Igual que si fuera una cárcel federal, un agente estatal no tiene jurisdicción. Debería de existir colaboración entre ambas entidades, porque al final de cuentas lo que queremos es que se aplique la ley y queremos defender la seguridad nacional. ¿Qué pasa? Que aquí es donde está la diferencia de opinión, porque muchos estados y muchos municipios, muchas ciudades están argumentando que este plan de la deportación masiva, de buscar a los indocumentados donde dé lugar, que les impide investigar delitos más serios, que les impide a los indocumentados reportar los delitos, que les impide a los documentados servir de testigos. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser perjudicial a la seguridad cuando las personas tienen miedo de acercarse a las autoridades? A ver, es como las películas antiguas esas que después de asaltar el banco, si cruzaba de un estado a otro ya no lo podían... Pero eso se acabó, o sea, supuestamente se acabó hace tiempo o todavía... Bueno, asaltar un banco... Bueno, esa película, el hombre asaltaba el banco, sí. Salía corriendo en el carro, pasaba para el otro estado y ya era como si fuera otro país. Es un delito federal, así que lo puede... Y si están siguiendo a la persona... ¿Violar las leyes de inmigración no es un delito federal? Sí, pero ahí está la palabra, es un delito federal. Y le corresponde a las agencias federales de aplicar la ley de inmigración. O sea, ¿Pero cómo aplican la ley de inmigración si el estado X no te permite...? no es que no permitan, hay ciertas cosas que no están colaborando. Entre otras cosas, por ejemplo... Es un poco disparatado eso. O sea, depende de la otro actividad. país, yo creo que en otro país, no sé, claro, este es un país sui generis, que es una unión de 50 estados. Sí. A mí siempre me llamó la atención eso de que, incluso de que en una ciudad, los policías de una ciudad no pueden actuar en otra. Sí, porque es un tema jurisdiccional. Para eso existen las extradiciones de un estado a otro. Y eso ocurre constantemente. De Coral Gables a Sweetwater te tienen que extraer. No, porque es el condado. Es el condado. No digo, pero yo he visto ese problema de que la policía de Coral Gables no puede actuar en la... para investigar un delito, eso es correcto. Pero, por ejemplo, si un delito... En la de Miami. O en la si un delito ocurre en la Florida y el sujeto, el sospechoso, es arrestado en Georgia, hay que pedir la extradición. Lo vimos recientemente en este caso de Luigi Mangione, que tuvo que ser extraditado de Pensilvania a Nueva York. Claro. Ahora, un policía del condado de Miami-Dade no puede hacer una función
migratoria, pedirte papeles migratorios, ¿no? Bueno, ya un policía no, pero lo que acaba de anunciar el gobernador es que la patrulla de carretera sí, el Highway Patrol. Por eso digo, el Highway Patrol es federal. No, es del Estado. Es estatal. Y no hay ningún patrol federal. Federal es el U.S. Marshal, la FBI, la DEA, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego. Pero ellos no están patrullando las calles. No, bueno. ¿Podrían? Patrullar, pero investigando y estando con órdenes de registro y cateo, sí, cómo no. Cuando te para un policía federal, ese es estatal. Si te para un policía federal. ¿Cuál es el policía federal? En la calle no te va a parar ninguno. Puede ser un agente de ICE. Sí. Si tiene una orden de arresto, puede ser la FBI. Pero un agente de ICE entonces no te puede detener porque te llevaste la roja. No, pero si lo detiene el oficial local y, por ejemplo, te arrestan porque consideran que pasó de una infracción civil a un delito penal porque a lo mejor lo subieron a manejar descuidadosamente, poniendo en peligro inminente terceras personas, entonces en ese caso hay un posible arresto. Si hay un arresto, ahí es donde ya puede existir la involucración de ICE porque se le informa a ICE que la persona está arrestada. Dependiendo del estatus migratorio, ICE puede emitir lo que llamamos un hold, que es una orden de detención, que es así generalmente en todas las jurisdicciones se respeta. Ahora, ¿por qué tiempo? Aparte, otro punto importante, Juan Manuel, eso tiene un costo. Eso tiene un costo al Estado. Y se le retribuye ese costo a través de fondos federales. Así que también hay, por eso esa especie de colaboración y acuerdo es necesario porque esa colaboración no es gratis, cuesta dinero, implica recursos locales, estatales y debe de existir ese tipo de colaboración, pero con el entendimiento de qué forma se va a hacer. Entonces, un U.S. Marshal es del Estado, no es... No, el U.S. Marshal es federal. Es federal. ¿Y el FBI es federal? ¿Y la policía estatal? Es estatal. Por ejemplo, el Highway Patrol... El Highway Patrol es estatal. Es estatal. El FDLE, el Florida Department of Law Enforcement, es estatal. Y tiene jurisdicción sobre todo el Estado. Entonces hay la policía local, municipal, de cada condado, son 67 condados en la Florida, más todos los municipios. Bien. Además de ver, cuando regresemos de la pausa, el tema específicamente migratorio, ¿no? De lo que va a pasar con las personas que seguimos con el tema de la I-220A, con el tema de los paroles, etcétera, etcétera. Hay una proliferación, había hablado de videos en YouTube, recomendándole a la gente no responder a la policía, no entregar la licencia de conducir si te la pide. Gente que no son abogados, yo he visto ningunos abogados dando instrucciones. Cuando vengamos de la pausa, vamos a ver exactamente qué se puede y qué no se puede hacer cuando un policía te para que no termine usted metido en un enredo. Ya regresamos. A ver, continuamos hablando con el doctor Ángel Leal y la pregunta de qué hacer, ¿no? Si usted tiene una I-220A, si usted vino con el parol, entró por la frontera, no tiene papeles, etcétera, ¿cómo actuar? Te paran porque te llevaste una luz roja o un pare, cometiste una infracción y el policía, veo instrucciones de no responda. Diga que usted quiere un abogado antes de responder cualquier pregunta. ¿Eso es realista? Tienes el derecho de mantener el silencio, tienes el derecho de pedir hablar con su abogado, de la quinta enmienda. Ahora, no resistir, no faltar el respeto, simplemente no dar voluntariamente más información de lo necesario para que el policía haga su proceso. Seguramente, recuerden que el policía también tiene derecho de estar lo más seguro posible, de que no corre peligro en la parada. Entonces, todo eso es importante, pero al final de cuentas tampoco dar información perjudicial, sobre todo, por Dios, no entregar una licencia falsa o una identificación falsa o una tarjeta de residencia falsa o un seguro social falso. Es preferible decir no tengo, ¿no? O no la tengo aquí, se me quedó en la casa. Invoco el derecho a silencio. ¿Sí? ¿Qué pasa? No es mi intención resistir, yo voy a colaborar con usted, pero
En esto yo prefiero mantener el silencio y hablar con mi abogado. Sí, porque lo que decía Nelson Rodríguez Varela, que es fundamental de la legislación norteamericana, que tú no te inculpes o hagas nada que eso, El derecho contra la autoincriminación. Ahora, pero de todas maneras, el policía te dice, deme su licencia, y tú dices, pido un abogado. ¿Qué hace la policía? ¿Te va a dejar ahí en medio de la calle? No, en ese momento si usted no le puede la ley del Estado sí exige que usted le facilite su licencia al policía. Ah, sí. Sí. Tienes que enseñar la licencia. Si la tiene, se la tiene que enseñar. Ahora, si no la tiene, pues le diga, mire, oficial, no cuento con la licencia y ya está ahí, ya. Pero hoy en día ellos con la placa, Se dan cuenta. saben, a no ser que el carro sea de otro, sea rojo. Exacto. Pero si tú te dices, yo no contesto ninguna pregunta, ¿no te van a arrestar? Por no facilitar la licencia, porque no la tienes, eres arrestable. Y no resista, pero tampoco dé más información de lo necesario Yo para... veo gente en YouTube fajado con la policía, decir, usted no tiene derecho a... Pero ponen a los policías contra la pared, ¿eh? No, es importante. Manejar es un privilegio, no es un derecho. Ajá. Entonces, si un policía lo para y tuvo causa probable de pararlo porque estuvo exceso de velocidad, porque se llevó una luz roja, porque hubo un accidente, que Dios no lo quiera, esa documentación tiene el derecho de pedírsela. Si la tienes, la entregas. Si no la tienes, no la entrega y pide mantener su silencio y habla con su abogado. Pero sí lo van a detener porque la ley exige que usted le enseñe su licencia de policía. El policía no te puede pedir pruebas de que tú estás legal. No, a no ser que sea la patrulla fronteriza con este nuevo acuerdo que acaba de firmar el gobernador Ron DeSantis, lo acaba de anunciar, que es bajo la 287G, los acuerdos de colaboración, que le da esa potestad a la patrulla carretera. ¿Usted diría que todas esas regulaciones generales en la Florida hay que tener más cuidado porque son más duras las leyes? Sí, la Florida y Texas. No es California. No es California. Son los dos estados que están liderando con el gobierno federal en esta colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, con Inmigración y Control de Aduanas, hasta con Aduanas y Protección Fronteriza. Son estados que están comprometidos en querer aplicar la ley de inmigración a su mayor alcance. Entonces, según su criterio, ¿quién va a ganar ese pulso entre el presidente Trump y algunos estados sobre la aplicación de la ley migratoria? Hasta ahora los precedentes legales establecen de que aplicar la ley de inmigración es una función federal. Una cosa es impedir que el gobierno federal ejerza su potestad sobre la inmigración, pero otra cosa es obligar que los estados afirmativamente colaboren en los esfuerzos de aplicar la ley de inmigración, que es el punto que yo creo que está a favor de los estados. No impedir, no entorpecer, pero tampoco necesariamente afirmativamente colaborar. O sea, que podría un estado decirle al gobierno federal que está pidiendo acceso a interrogar a un preso en la cárcel del condado, no. Pudiera. Ahora, si le dan una orden un hold, un detainer de ICE, una orden de detención de ICE, eso lo deben de respetar por el tiempo que lo tienen que respetar, que generalmente son de 48 a 72 horas, y si en 48 a 72 horas ICE no se ha hecho cargo del extranjero, pues entonces lo deben de liberar con el procedimiento estatal que corresponde. Ahora, estamos hablando de los estados que se niegan a implementar la política de Trump, pero al revés, estados que sí quieren implementarla. ¿Puede un estado deportarte? No. Y esos estados pueden ser demandados por tratar de incursionar en materia migratoria que ¿Ni siquiera te puede deportar a otro estado? No. La facultad o el poder de la deportación es plenamente federal del gobierno federal. Ok. Entonces, vamos a la materia. Personas con I-220A, personas con parol. De la semana que hace que no hablamos. No ¿Qué va a pasar? No. Bueno, el de la I-220A no me preocupa tanto a corto plazo, de que le piden una deportación expedita
por un tecnicismo legal de la forma que entraron, y segundo porque la mayoría tiene más de 2 años en el país. Entonces el que tiene I-220A puede estar bastante confiado de que al menos va a tener derecho a corte de inmigración, con un juez de inmigración, un proceso que puede demorar años. Pero a largo plazo, el no tener ese parol sí le puede perjudicar para pedir el ajuste cubano. Hay argumentos legales que estamos tratando de presentar, argumentando de que debería de poder calificar, pero al final de cuentas, en estos momentos, por un precedente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, la realidad es que Cabrera Fernández, la realidad es que a corto plazo no corren tanto peligro, a largo plazo son casos más difíciles para calificar bajo la ley de ajuste cubano. Los que entraron por parol, cubanos. Al revés. A corto plazo corren más peligro porque sí pudieran estar sujetos a deportación expedita, particularmente los que no pidieron asilo antes del año. Pero a largo plazo, si no le piden la deportación expedita, van a poder calificar para la ley de ajuste cubano porque entraron bajo parol. Eso le digo, ajá. Todos los que tienen parol, que nos están escuchando y que llevan ya más de un año y un día, pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Efectivamente. Ajá. ¿Hay alguien con parol que podría no acogerse? A no ser que inmigración le revoque el parol, y eso puede pasar porque si tiene una conducta inadecuada, un antecedente penal, algo por el estilo, donde hay una justificación para que le revoquen el parol. ¿Los de la I-220A no se pueden acoger a la ley de ajuste cubano? En estos momentos, por el caso del tema de Cabrera Fernández, no califican, lo estamos argumentando, pero hay un precedente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Si llevan menos de un año aquí, o sea, para poder presentar un caso de asilo político, tiene que ser en el primer año. Sí, correcto. Correcto. Y es algo que deben de considerar inclusive los cubanos con parol para evitar el riesgo de que lo puedan procesar. O sea, que es más complicado para venezolanos y nicaragüenses y haitianos. Oiga, yo no lo voy a molestar más porque sé que que tiene fiesta. ¿Cómo es? Bueno, tengo el cumpleaños de mi madre y gracias por permitirme un pequeño espacio para felicitar a mi madre, Aida Lear, que cumple 81 años hoy. Mima, I love you, sorry que he estado complicadísimo el día entero hoy. Pues nada, te llamo ahora saliendo de acá, pero eres mi vida, eres mi corazón. Discúlpame por ser tan mal hijo y no haberte llamado anteriormente, pero quise, aunque sea públicamente, decirte cuánto te amo y cuánto agradecido estoy contigo. Eres mi vida, mi sol y mi corazón. Qué bien, oye, qué palabras más bonitas. La culpa es mía, es que lo tengo aquí retenido. No, para nada. Vaya ahí, compre un ramo de flores. Un buen cake, un buen cake, un buen dulce. Está bien. ¿No? Un cake de helado, a mí me encanta. Sí, siempre siento que no puedo hacer lo suficiente por ella. Así no, cómo no. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, les decía que Trump le ha lanzado, es como yo lo interpreto, un ultimátum a Hamás. Si no liberan a los rehenes antes del sábado, creo que incluso puso hora, se acaba el cese al fuego, ¿no? Vamos primero a presentar a Joseph Hage, experto en el Medio Oriente con nosotros, para descifrar todos estos enigmas. Y vamos a ver cómo fue que lo dijo Trump exactamente. Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. Bueno, el primer ministro Netanyahu no necesita eso. Está buscando una excusa para arrasar con Hamas y su gente y eso. Y ahora con el beneplácito del presidente Trump no va a tener piedad y no lo culpo. Así que hay rehenes, hay que entregar
hay cuerpos, cadáveres que hay que entregar, ya basta con jugar con los sentimientos de los parientes, de la comunidad, de los dos lados. Jamás está apostando todavía que puede alargar el tema y sacarle más beneficios, que sea a Estados Unidos, a los mediadores árabes como Egipto y Qatar, para quedar en la administración de la Franja de Gaza. Lo que pasa que ahora ni los mediadores, ni Estados Unidos, tampoco la autoridad palestina quiere que se quede Hamás en la administración de la Franja de Gaza. Estos tipos de hecho, anunciaron que después de haber perdido 45.000 personas, entre ellos alrededor de 20.000 combatientes, ya reclutaron a 15.000 nuevos combatientes. Entonces, esta gente no quiere dejar de luchar, y para poder tener paz en esta zona hay que decapitarlos completamente. Se va a desatar el infierno. Desatar el infierno en el sentido de que no va a restringir a Israel a hacer lo que quiere Israel. Eso es lo que quiere decir eso. Bueno, de alguna manera, en programas anteriores, incluso del año pasado, habíamos discutido sobre qué conflicto se resolvía con más rapidez, si el de Ucrania o el de Hamás e Israel. Y yo tenía la idea de que, aunque suene infernal, parecía más fácil, no históricamente, pero sí, momentáneamente resolver este tema solo con darle luz verde a Israel. Y decir, mire, esta gente está pasando eso, porque lo de Ucrania es otro tema. Sí. ¿Con qué cuenta Hamás para evitar esto? No sé si Hamás lo quiere evitar. Hamás, con lo que pasó en la Corte Judicial Internacional, emitiendo procurador, emitiendo que la Trump orden... acaba de... ¿Perdón? Que Trump acaba de decir que... Claro, que es un instrumento de los enemigos de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Hamás está contando con muchos países, incluyendo los europeos, como Irlanda, como España, que han apoyado a la Corte Penal Internacional para para el procurador emita esta orden de arresto. Entonces, para ellos, a Netanyahu, a su ex ministro de Defensa, y esto para ellos se llama un logro al escenario internacional. Durante la administración anterior, el señor Biden restringía a Benjamin Netanyahu de hacer lo que le da la gana. Durante la administración anterior había una alianza con la prensa de la izquierda y la liberal del mundo entero, con el Islam radical en el mundo entero en contra de Estados Unidos y en contra de Israel. Ahora hay un presidente americano que no le importa la opinión internacional, que no le importa la prensa internacional, un primer ministro israelí que no le importa nada a ese momento, ya su popularidad está en Israel. Al contrario, la ciudadanía israelí, los ciudadanos de Israel, no estaban tan de acuerdo con este cese el fuego porque Israel no benefició nada. Pero el señor Netanyahu le vendió el cese al fuego al presidente Trump. Pero ahora, como escuché hoy al presidente Trump, me imagino que aquel día que le dijo, bueno, yo te acepto el cese del fuego, pero si no funciona bien, me vas a desatar, liberar completamente, hacer lo que quiero. Y esto es lo que acaba de decir el señor Trump. Así que Hamás tiene que calcular que ahora no hay europeos, no hay africanos como la Sudáfrica y los países alrededor, y los países árabes tampoco quieren que Hamás vuelva a la guerra. Entonces no van a tener a nadie. Es la lucha de ellos en contra de Israel y la máquina militar israelí que va a decapitar a una organización que se llama Hamás. Ahora, vamos a ver la liberación a cuentagotas de la que estaba hablando el presidente Donald Trump,
La diferencia entre unos liberados y otros, si podemos ir viendo las imágenes y tratando de interpretar lo que sucede. Aquí estos son los israelíes, ¿no? Liberados. Liberados que la verdad que he visto fotos de cómo lucían cuando fueron capturados, están totalmente desnutridos, los humillaron, los obligaron a dar agradecimientos. Ahí vemos, mira. Estos son los últimos, porque estos presos o estos rehenes estaban con organizaciones diferentes. Hay unos que estuvieron con familias, los atendieron. Hay otros que estuvieron con las organizaciones militares de Hamas, de Al-Aqsa, de toda esta banda de terroristas ahí, y ahí los trataron muy mal. Sí, aquí no, es una combinación de luz con aire. Sí, Para sí. los pulmones, ¿no? Damos un hueco de Hamas. Oye, ¿qué te iba a decir? A ver, aquí el tema va a ser el mismo, ¿no? ¿Cuán costosa para la población civil sería el infierno que prometen desatar contra Hamas? Cuando regresemos de la pausa. Joseph Hague, experto en Medio Oriente, antes de hablar del costo político, humano, de este infierno que promete desatar Donald Trump. Hay una imagen ayer del Super Bowl que quisiera que me interpretaras, porque la verdad que confieso mi ignorancia. Estos espontáneos, vamos a llamarle así, que se lanzaron al ruedo ahí en el acto de medio término, tenían unas banderas que me llamó la atención porque era la mitad de la bandera, bueno, esas negras con dos figuras, no sé qué son, pero es Sudán, la bandera de Sudán arriba, que tiene el triángulo verde, y la bandera de Palestina abajo, que dice Hamas, Gaza, dice Gaza, pero que he notado que muchas de estas banderas usan los mismos colores, verde, rojo, Sí. verde, negro, como si fueran panárabes. Verde relacionado a las conquistas del Islam. El rojo es para la sangre, bueno, ellos le dicen otra cosa, pero el verdadero sentido es la sangre que derraman para las conquistas, y negro es la bandera de la guerra, de la conquista. Y hay varios... Hay muchos países, si tú pones todos los, excepto el Líbano, todos los países árabes tienen los tres colores con diseños diferentes. Son colores panárabes, por eso se... Sí, panárabe. Entre rojo, blanco, negro y verde. ¿Y por qué mezclan la bandera de Sudán, que se parece con la de Palestina? ¿Cuál es la idea ahí? No, porque ahora hay una lucha muy grande en Sudán entre el ejército sudanés y una banda que está apoyada por los islamistas radicales de la hermandad musulmana, y parece que el mundo como que no le importa tanto lo que está pasando en Sudán y quieren. Yo me imagino que le dieron para que haga lo de Gaza e incluyó el Sudán ahí for free, como que buy one, get one. Compra uno, te da uno. ¿Será costoso si... Primero, ¿crees que van a liberar los rehenes del ultimátum? Es muy difícil predecir lo que piensan Hamas, pero si no los liberan, el costo de vidas va a ser alto. Sí. Porque ellos lo van a hacer a propósito, porque la población civil palestina se escapa, pero les siguen los militantes, como lo hizo Hezbollah, esconder entre la población civil, buscando tragedias para que la usen en su propaganda a nivel internacional, y se lo ha grabado a más de uno de ellos, diciendo que los civiles que mueren sirven para una causa mayor. Ahora, se desprende de las declaraciones de Trump que hay información de inteligencia de que la mayoría de los rehenes que quedan están muertos. No, pero los israelíes lo han dicho ya saben. La mayoría que quedan, hay muchos. O sea, si se obtiene esa información de que realmente están muertos, sí. Pero los israelíes... se acabó el canje que tienen en la mano los palestinos. Para Israel no se acabó, porque para Israel el cadáver es equivalente a una persona viva y no los dejan atrás. Sí, pero ya eso es un arma en manos de Hamas. Sí. Es decir, ya no hay que tomar tantas medidas tan cuidadosas. No, cuando ya saben que todos los vivos están en manos de Israel, claro, los cadáveres no son una manera de presionar a Israel de no bombardear.
Y no bombardear o no atacar. Entonces usted y todo predice eso. que el infierno va. Si no cumple jamás, va a haber Y infierno. las posibilidades del 1 al 10 que cumpla Hamas. Yo no sé si le creen todavía al presidente Trump. Ellos como que no se La lo toman primera en serio. vez lo creyeron, pero ahora no sé si ¿Por van qué? a caer por eso, porque ellos creyeron en la negociación que van a tener una ventanilla para quedarse en la franja de Gaza, aunque sea sin administración, pero que se queden ahí. Pero el acuerdo que se desarrolló ahora, siguen insistiendo los mediadores y Israel que no va a haber miembros del liderazgo de Hamas en la franja de Gaza. Y eso indica más que van a Podría romper decirse que la visita de Netanyahu aquí a los Estados Unidos ha sido... Porque todo cambió a partir de esa visita. Es que cambió con justa razón, porque cambió primero que tiene el apoyo del presidente, salió con una propuesta, un disparate, lo que dijo el señor Trump acerca de comprar Gaza y no sé qué. Primero, es prematuro, es muy temprano. Dos, quien le dijo que es una propuesta que es... Sí, pero por eso digo, hemos ido cambiando de una cosa a otra. Exactamente. Y, podría Pero- seguir cambiando entonces el asunto. Sí, pero el tema al fin, ahora que si van a fallar en la entrega de los rehenes y los cadáveres Sí, que es quedan, adivinar un poco. hay que adivinar. No, pero la probabilidad es más alta de que se estalle otra vez que se cumpla el ¿Cuánto acuerdo. demoraría esa ofensiva? ¿Sería rápida o sería una agonía de meses? No va a ser rápido. ¿No? Es que están infiltrando dentro de los barrios civiles en una zona tan densa como la Manhattan de Nueva York. Entonces, cuando se juntan tantos civiles en una zona como Manhattan y aparecen de los túneles de los apartamentos Me lo los tiene que refugios, contar en la próxima ofensiva. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos Con vemos mucho mañana gusto. en la radio a las 3 de la tarde, 12:60 AM en su dial.